Buenas, ¿cómo estamos? Hoy estaba pensando en un time step. Es un time step de Leon Collins, es un bailarín, bueno, era muy bueno, bastante desconocido, bueno, conocido dentro del mundo del claqué, pero desconocido en general. Y he traído un time step suyo porque es interesante, es sencillo y está bien. Bueno, el time step es un paso, bueno, hay muchos estilos de time step. Entonces, hay muchas variaciones, ¿no? Están los típicos, el single, el doble y el triple. El doble. Triple. Y muchos más. Vale, el time step es este. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Pero se repite, ¿no? El tema es hacer por partes. Empezaríamos con, serían stamp, ¿vale? Serían 4, o sea, un grupo de 1, que contamos 2, y 1, y 2. Después tendríamos un flap o un brush toe, un flap atrás, y 1, y 2, y 3. Tendríamos el flap que nos daría el peso para apoyarnos. 5, 6, 7, 8. Y 1, y 2, y 3. Y 4. ¿Vale? Tick, brush. Y 1, y 2, y 3. Y 4. Hacemos un hop y un dip. Y 1, y 2, y 3, y 4, hop, y cambiamos al dip. ¿Vale? 5, 6, 7, 8, y 2, y 3, y 4, y 5, 6, y 7, 8. 5, 6, 7, 8. Y 1. 3, y 4, y 5, 6, y 7, 8. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ahí estamos, ¿vale? De ahí ya cambiaría a cambiar de pierna. Empezaríamos el mismo ciclo, pero con la izquierda. Y 1, y 2. Y lo mismo, pero con la otra pierna. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, 6, y 7, 8, que son 2 flaps, y 7, y 8. ¿Vale? Entonces tenemos, si empezamos con la izquierda o con el lado contrario, da igual, si empiezas con la izquierda, pues te pillará la derecha. En este caso he empezado con la derecha, el cambio me pilla a la izquierda. Pues es lo mismo, porque he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya dejo el peso un poco al lado y empiezo con la izquierda. Y 1, y 2, y 3. ¿Vale? Y 1, y 2, 3, y 4, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, 6, 7, 8. Y cambio.
y cambio. O sea, el que nos da el cambio serán los dos flaps últimos. Si acabo con el flap izquierdo, empiezo con la derecha. Si acabo con el flap derecho, pues el siguiente es la izquierda. Hacer siempre las dos piernas, o sea, los dos lados, ¿vale? Entonces el tema sería este. La primera parte, ¿vale? Flap atrás. Ahí. Y ahí ya metemos el dig. 1 y 2 y 3. Ahí está el 1 y 2 y 3 y 4 y 5. Ahí está un poco lo más complicado del cambio. Y 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6. Porque hace y 1 y 2 y 3 y 4. Y ahí pega el hop. Y 5, 6 y 7, 8. Es la parte más complicada, ¿vale? Entonces, pero bueno, es pillarlo. 5, 6, 7, 8 y 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7, 8. Un cambio, 2 y 4, 5, 6 flaps y cambio. Leon Collins era un bailarín un hoofer, vamos, que se llama. Pero bueno, su estilo era muy de improvisar y de improvisar, o sea, tirando al jazz, lo que se dice un hoofer, ¿no? Y bueno, podéis ver un número que se llama el del vuelo de Moscardón, de la música. Él bailando Black es muy famoso ese número. Entonces, bueno, son time steps que te permiten estar grooveando todo el rato. Y ahí puedes estar más rápido. Pillarle tu rollo, ¿sabes? Vale, entonces bueno, lo desgloso un poco más por partes. Primera parte. Yo metería esta en la segunda con el flap. Esta es la primera, ¿vale? O sea, la primera parte para quedarte en la cabeza, ¿no? Vale, empiezo ahí. Después tengo el flap atrás y ya hago el cambio ese con el dig. Vale, entonces, bueno, es hacerse un poco el esquema, ¿no? 1 y 2 y 3 y 4. Por eso es bueno contar y así sabes que ahí te viene y 4. Y 4, y 5, 6, ¿vale? Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, 6, 7, 8. Vas ubicando dónde está cada compás. Y este es un poco el time step, ¿no?, de Leon Collins. Es pillarlo. Vale, así también ir pillando los pesos. Estáis abajo.
No hay que hacer fuerza, todo eso de meterle mucha fuerza no, sino más matiz, diría yo, que fuerza. Que es lo más difícil, ¿no? Que esto suene grave, ahí suene agudo, con el sonido. Y ahí, ¿vale? Mantener lo que es la intensidad del golpe que tú quieras, que es lo más difícil, más que ir rápido. O más que hacerlo fuerte. Es meter fuerza cuando tú quieres. Y ahí está lo difícil, ¿no? No meter fuerza todo el rato porque no es bueno, no es bueno. Ni para la salud ni para el sonido, ¿no? Entonces lo suyo es ir buscando los matices. Aunque esto sea un paso sencillo, no es lo mismo hacerlo así que estar siempre con el mismo sonido, ¿vale? Entonces lo suyo, lo más difícil para mí es lo que son las dinámicas del sonido, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer los 4 iguales. O los puedo hacer, no sé, el último. Un poco más fuerte. ¿Vale? O hacer el primero más fuerte. El paso es mecánico y al final lo sacas, pero sacar tu sonido, tu tono, es lo más difícil, ¿vale? Entonces, Leon Collins tenía lo que se dice tono en su... Se dice más en la música, con un instrumento, ¿no? El tono que le saca el músico al instrumento, pero es lo mismo. Todos podemos hacer un paso igual, pero el sonido va a ser diferente. Y eso es por la fuerza que te pones, cómo arrasas, cómo llevas el ritmo, en fin, muchas cosas, ¿no? Por eso hay gente que dice, hostia, suena bien, y hay otra que dices, bueno, suena muy plano todo, ¿no? Pues en claqué igual, cuando un simple time step se puede hacer, vale, sí es esto. Pero hay tantas formas de hacerlo que eso es lo bueno, ¿vale? Bueno, no lo he dicho, estamos en compases de 4, 2, 4x4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, siento en el 1 y 1, y 3, y 4, y 5, 6, y 2, y 3, y 4, y 5, 6. 1, 2, y 1, y 2, 3, y 4, y 5, 6, 7, 8. 1, y 2, y 3, y 4, y 5, 6, 7, 8. Y 1, y 1. Y 1, y 2, y 3, y 4.
3, y 4, y 5, 6, y 7, 8. Entramos con la voz. Tres, qua, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, 1, 3, qua. Y 1, y 2, 3. Un, dos, tres. En principio nada más. Es un time step. Un time step. Hemos hecho varios en el canal, pero bueno, esto es un poco más extendido, ¿no? Bien. Muchas gracias y mucho tap. Nos vemos.